porque, bueno, me imagino que ya vieron los videos de las clases. Me imagino, perdón, voy a volver a compartir un segundito. Me imagino que vieron los videos de las clases y habrán notado que ya terminamos la materia, ¿ya? Así que estos días nos quedan hacer ejercicios. Vamos a hacer ejercicios ya pensando en control, en PEP, ya como de un nivel ya un poquito más avanzado, porque me imagino que ya los ejemplos que se explicaron en clase están claros, ¿ya? Si, bueno, si alguien tiene alguna duda, me gustaría que me la vaya diciendo, porque así aclaramos la duda al tiro, ¿ya? De algún video, de alguna materia que se haya visto ya con anterioridad. Bueno, si se van acordando en el camino, me van diciendo, me interrumpen nomás, ¿ya? O me escriben por el chat. Bueno, veamos un ejercicio hoy día, que es donde ocupamos harta materia, ¿ya? Un ejercicio bien completo. Yo les voy a ir dando tiempo para que ustedes vayan avanzando, así que la idea es que lo vayan copiando a la par conmigo, ¿ya? Que vayamos compartiendo una posible metodología de resolución de este problema, ¿ya? Y vamos a ir trabajando, ¿ya? Yo les voy a ir dando tiempo, como les digo, vamos a ir trabajando por partes de este ejercicio. El ejercicio dice así: determine los valores de A y B tal que la función f de x igual a x Euler elevado a b por x cuadrado tenga un valor máximo en el punto, o máximo relativo, ¿se acuerdan que también hablamos de eso? Máximo relativo, en el punto 2,1, ¿ya? Determine los valores de A y B tal que la función f de x igual a por x por Euler elevado a b por x cuadrado tenga un valor máximo en el punto 2,1. Entonces, ¿qué nos están pidiendo en este ejercicio? Este ejercicio nos están pidiendo determinar este valor de A y este valor de B para que esta función tenga un valor máximo en el punto de coordenadas 2,1. O sea, el 2,1 es el máximo. O sea, aquí no nos están pidiendo determinar un máximo, sino que nos están dando el máximo. Nos están preguntando cómo es estos parámetros A y B, estos dos valores, para que el máximo sea 2,1. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que deberíamos recordar? O saber, ¿cierto?, de las clases de varias semanas, de unas par de semanas atrás, que vimos, ¿cierto?, antes de Navidad o por ahí, por esa fecha. ¿Se acuerdan que vimos lo de la curva? Ver monotonía, ¿cierto?, intervalo de crecimiento, y ya vimos máximo y mínimo. ¿Qué tenemos que recordar? Voy a escribir con... color. Con ese. ¿Qué tenemos que recordar? ¿Qué vamos a recordar? Bueno, si una función cualquiera tiene un máximo, en algún punto vamos a llamar P, ¿ya? Un número cualquiera, 2, 1, 0, en este caso es 2, ¿cierto? Pero pensemos que es cualquier punto, cualquier número real, ¿ya? Entonces, si esta función tiene un máximo en este punto, ¿cierto? En ese punto que acá es 2, en este caso la voy a llamar P, ¿ya?
ocurre esto, ¿cierto? La primera derivada evaluada en el punto nos da 0, ¿cierto? Y además, la segunda derivada evaluada en ese punto tiene que ser, si este es un máximo, tiene que ser menor que 0. ¿Ya? O sea, un número negativo. ¿Ya? Entonces, esas dos condiciones nosotros son las que vamos a utilizar para poder resolver este ejercicio, para encontrar el A y el B. ¿Ya? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Lo primero que deberíamos hacer es calcular la derivada de esta función, ¿ya? E igualarla a 0. ¿Sí? Entonces, lo que vamos a hacer, primer paso, ¿cierto? Paso 1 le vamos a poner. Paso 1, vamos a calcular la primera derivada, la evaluamos en 2, voy a poner 2 al tiro para que sepa, y la igualamos a 0. Entonces, recuerden que primero se deriva, ¿cierto? Luego se evalúa y se iguala a 0. ¿Ya? Entonces, lo primero es calcular la primera derivada, ¿ya? La primera derivada de la función. ¿Ya? Entonces les doy unos 4 minutos para que lo hagan, ¿ya? Calcular la derivada de esta función. Recuerden que acá hay una función compuesta, ¿cierto? Recuerden que acá tenemos la función, y esto lo podríamos escribir así, ax por Euler elevado a bx cuadrado, ¿cierto? Porque acá tenemos variable y acá también. Entonces, recuerden que tenemos que derivar, si queremos calcular la primera derivada, utilizar la regla del cociente. ¿Ya? 4 minutitos y ahí me van diciendo cómo van. Yo estoy aquí escuchándolos.
¿Cómo van? ¿Necesitan más tiempo o revisamos? ¿Qué me dicen? Nada, no hay opiniones. ¿Están trabajando todavía quizás? Un minuto más y lo empiezo a resolver. Entonces, lo que vamos a hacer es calcular la primera derivada de esta función. ¿Ya? Entonces, la regla del cociente nos dice, perdón, la del cociente no, la del producto, nos dice que derivo la primera, mantengo la segunda, más, mantengo la primera, derivo la segunda. ¿Ya? Entonces, la primera derivada sería la derivada de AX. La derivada de AX sería A y se copia la segunda parte, ¿cierto? Después más, mantengo el AX y derivo esta parte de acá. La derivada de esta función, ¿cierto? Es con regla de la cadena. Derivo primero el exponente, ¿cierto? Que sería 2bx y se copia la función como estaba. Entonces, si ordenamos un poquito esto, quedaría a Euler a la b por x cuadrado más, y quedaría 2a b x cuadrado Euler a la b x cuadrado. ¿Sí? Podríamos factorizar, ¿cierto? Para que nos quede quizás más fácil la función para evaluar. Podríamos factorizar por a Euler bx cuadrado, ¿cierto? Entonces esto nos quedaría 1 más, y aquí quedaría 2b x cuadrado, ¿sí? Entonces ahí tenemos la derivada de la función. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que evaluar en 2 e igualar a 0, ¿cierto? Entonces podemos evaluar inmediatamente, ¿cierto? Aquí voy a poner un implica que podamos igualar a 0. Entonces, la x vale 2, ¿sí? La x vale 2. ¿Por qué la x vale 2? Vale 2 porque ahí nos dice que hay un máximo en x igual 2 y igual 1. Eso no quiere decir ese punto, ¿cierto? Ya, entonces nos queda a Euler elevado a b, 2 al cuadrado, por 1 más 2 por b por 2 al cuadrado. Y esto es igual a 0. Entonces aquí nos queda a Euler y 2 elevado a 2, 4, 4b, ¿cierto? Por 1 más, y aquí sería 2 por 2, 4 por 2, 8, 8b, igual a 0. ¿Ya? Entonces tenemos aquí ya
ecuación donde tenemos A, B y B, ¿cierto? Que son nuestras variables que queremos encontrar, ¿cierto? Bien, entonces les doy 2 minutitos para que ustedes encuentren el valor de A y B y conversemos acerca de esos valores. Vamos a ver si quieren participar y dialogar o preguntar, ¿ya? 2 minutos para que determinen el valor de A, encuentren un valor para A y para B. Vamos entonces cuánto dan estos valores o qué aproximación podemos darles o veamos, estudiemos esta parte acá, ¿ya? Entonces, bien, como tenemos un producto acá, nosotros sabemos que A por Euler elevado a 4B es igual a 0, o, ¿cierto? Como estamos en los reales, podemos asegurar estas cosas, 1 más 8B igual a 0. Entonces, si despejamos acá, analizamos este sector de acá, ¿qué nos dice? Nosotros sabemos que, voy a buscar un color aquí, nosotros ¿qué sabemos? Sabemos que esto que está acá encerrado en rojo es siempre distinto de 0, ¿cierto? El semestre pasado en Mateo 1 estudiamos la función exponencial, ¿cierto? Ah, perdón, no había visto el chat, disculpen. ¿De dónde salió el 2bx? A ver, déjenme ver. 2bx aquí. ¿Te refieres a esta parte de acá? Acá, a esto de acá. Ya. Esta parte de ahí estamos calculando la primera derivada, ¿cierto? Entonces dijimos que calculábamos la primera derivada de esta, la primera derivada de ax es a, y se copia la segunda. Luego mantenemos el ax y derivamos este sector de acá. Como este no, es distinto a tener Euler elevado a x, ¿cierto? Si es Euler elevado a x, la derivada sería Euler elevado a x. En este caso no es así, y lo que tenemos que hacer es regla de la cadena. La regla de la cadena nos dice que tenemos que calcular la derivada del exponente, y la derivada del exponente, el exponente es bx cuadrado. La derivada del exponente sería 2bx. 2bx, y de ahí se copia la exponencial, la función como estaba. De ahí sale el 2bx. ¿Sí? Ya, qué bueno que quedó claro. Me gusta que me pregunten, ustedes saben, porque la pregunta que tiene él, la persona que escribió por el chat por interno, es seguramente una pregunta que también a más de alguno le podría surgir en clase o después viendo el video. Así que pregunten todo lo que necesiten, por favor, ¿ya? No, si no, no me pidan disculpas, si me gusta que me pregunten, me gusta. Así que pregunten todo lo que quieran, ¿ya? Porfa. Eso hace también la clase más dinámica. Si no estoy hablando sola, y de verdad que me aburre un poquito eso de estar hablando sola todo el rato. ¿Ya? Bien, entonces estábamos, ya, se supone que ya está lo demás claro.
No estamos analizando esta ecuación, dijimos que por número de los reales, ¿cierto? Como son números reales, podemos separar en dos y igualar a 0 cada una, porque esa es una propiedad de los reales, que dice que si A por B es igual a 0, entonces A es igual a 0 o B es igual a 0. ¿Ya? Bien, entonces estamos analizando este sector de acá primero. ¿Qué sabemos? Que Euler elevado a algo, o sea, cualquier exponencial, nunca va a ser igual a 0. ¿Cierto? Siempre va a ser distinto de 0, porque un exponencial nunca va a dar 0, a lo más va a dar 1, ¿cierto? Si el exponente es 0, pero esto nunca va a ser 0. Así que descartamos que esto es de 0. Si descartamos que esto es de 0, ¿cuál es la única opción que nos queda? Nos queda que A sea 0, ¿cierto? Si ya sé que esto no me va a dar 0, esto me va a dar un número cualquiera, pero nunca 0, entonces para que la igualdad se cumpla, que toda esta expresión sea igual a 0, A tiene que ser igual a 0. Pero ¿qué pasa si A es igual a 0? ¿Qué pasa si A es igual a 0? Si esto fuera 0, todo esto se hace 0, o sea, nos quedaría f igual 0. Y no tiene sentido porque si tuviéramos que f es igual a 0 es una función constante, ¿cierto? ¿Y cómo son las funciones constantes? Son así, una línea recta, ¿sí? Entonces no puede ser A, no puede ser 0, porque si no nos quedaría esta función, una función constante, bueno, ni siquiera ahí arriba, quedaría acá, encima del eje X, ahí. Y eso no tiene ni máximo ni mínimo, así que no tiene sentido que A sea 0. Déjenme borrar aquí. Por lo tanto, esto no nos sirve. ¿Ya? De aquí no sacamos nada. ¿Ya? Voy a escribir mejor ahí. No, no nos sirve. ¿Ya? No nos sirve. Vamos al otro lado, veamos la B. ¿Ya? Veamos la B. En la B nos está diciendo que podemos despejar, a ver, ¿qué nos queda? 8b igual a menos 1, b igual a menos 1/8. Aquí sí, aquí ya nos da algo más lógico y nos dice que b vale menos 1/8. ¿Ya? Hasta ahí. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta antes de continuar? Parece que no. Ya. Entonces, ya tenemos un valor para b, ¿cierto? Tenemos un valor para el b de ahí y sería menos 1/8. Pero nos sigue faltando un valor de A, porque dijimos que A no puede ser 0, entonces esto de acá no me sirve, esta parte de acá, ¿ya? No se cumple. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, vamos a hacer un paso 2, ¿ya? Vamos a hacer un paso 2. ¿Cuál sería el paso 2? Ya que sabemos que nos dice que hay un máximo en el punto 2,1, ¿cierto? Entonces, ¿qué nos dice eso? Esto nos dice que la x vale 2 y que la y vale 1. Entonces, si yo evalúo la función en 1, perdón, la función en 2, ahí sí, la función en 2, me tiene que dar de respuesta 1, ¿cierto? Eso es lo que me está diciendo ahí. Tomo el 2, lo evalúo en la función y me arroja el valor 1, el valor de la y. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tomar la función, ¿ya? Y la vamos a evaluar en 2. ¿Cómo nos quedaría? Bueno, la función que tenemos hasta ahora sería a x por Euler elevado a b, o sea, sería, ya sabemos que la b vale menos 1/8, ¿cierto? Por x cuadrado. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Es evaluar la x en 2. 2 al cuadrado, y esto aquí tiene que ser igual, tiene que ser igual a 1, ¿cierto? ¿Ya? Entonces les doy un minutito, no, unos 2 minutitos, 3 minutos para que ustedes avancen, ¿ya? Y encuentren un valor para A en esta ecuación. Yo estoy aquí, cualquier duda me dicen o me escriben y yo los leo acá.
¿Listo? Revisando. Bien, entonces, ya ordenemos acá un poco. Esto sería 2A Euler. Y aquí tendríamos 4. 4 por menos 1/8, ¿cierto? 4 por menos 1/8, eso nos da menos 1/2. Igual a 1. ¿Sí? Que lo escribimos de una manera quizás más clara. Sería 1 partido, o más cortito. Aquí tendríamos 2A. Y ya que tiene el exponente negativo, ¿cierto? Quiere decir que el Euler debería ir acá abajito. Y la potencia de 1/2 quiere decir raíz. Entonces nos quedaría de esta forma. ¿Cierto? Despejando la A, ¿cierto? Nos quedaría que 2A es igual como raíz de Euler. Sabemos que no es 0, puede pasar al otro lado multiplicando perfectamente. Nos quedaría eso. Entonces nos quedaría que un valor para A sería raíz de Euler partido 2. ¿Puede tomar ese valor? Sí, puede tomar ese valor sin ningún problema el A. ¿Sí? Porque es un número real, ¿cierto? Distinto de 0. Ya pertenece a los reales, así que no hay ningún problema con que A tome ese valor. Ahora sí, ¿ya? Ahora sí nos sirve este número. Bien, así que ya hemos encontrado A y B. Entonces, para nuestra función, ¿cierto? Nos estaría quedando, todavía nos falta, no terminamos, pero nuestra función entonces ahora tendría una forma de esta apariencia, ¿cierto? La A vale raíz de Euler, partido 2, ¿cierto? Por, a ver arriba, ya por X por Euler elevado a B, la B valía menos 1/8, menos 1 partido 8, ¿cierto? Menos 1/8 por X cuadrado. Entonces vamos a ordenar un poquito nuestra función. Vamos a ordenar un poquito, ¿por qué? Porque acá tenemos Euler elevado a 1/2 y acá tenemos Euler elevado a 8, ¿cierto? Voy a hacerlo acá en la esquina. Tengo Euler elevado a 1/2 por Euler elevado a menos 1/8. Y esto, mantenemos la base y sumamos los exponentes. Entonces sería 1/2 más menos 1/8. ¿Sí? Entonces mínimo común 8. 2 en el 8, 4. Por 1, 4. Menos 1. O sea, nos queda 3. No hay que ver. Mira que esta tontera que estoy haciendo. ¿Verdad que está acompañado por X cuadrado? Va. Por X cuadrado. Ahí sí, mantengo la base y sumo los exponentes. Entonces, bueno, claro, ahí no tengo mucho que sumar. En realidad me quedaría menos 1/8 X cuadrado más 1/2. ¿Sí? Porque no puedo sumar el X cuadrado con una constante, ¿cierto? Así que me quedaría así. Entonces quedaría X medio, podríamos escribirlo así, por Euler elevado a menos 1/8 X cuadrado más 1/2. ¿Ya? Entonces aquí tenemos nuestra función. ¿Ya? ¿Qué nos queda por hacer? Nos queda por hacer lo siguiente. Nos queda por comprobar que la segunda derivada evaluada en el punto 2 sea menor que 0. ¿Ya? Eso nos queda por hacer. Entonces, copiar, voy a ir a la página de al lado y voy a pegar. Voy a pegar la función que tenemos y vamos a calcular la segunda derivada de esta función. ¿Ya? Les doy unos minutitos
para calcular la segunda derivada, recuerden, lo que queremos hacer es encontrar la segunda derivada, evaluarla en 2 y ver que eso sea menor que 0. Ya, vamos entonces revisando. Primero vamos a calcular entonces la primera derivada, ¿ya? La primera derivada, entonces aquí recordemos que tenemos un por, ¿cierto? Entonces la derivada de x medio sería un medio y se copia la segunda como estaba, ¿cierto? Menos un octavo x cuadrado más un medio. Ahora viene más, se mantiene la primera parte y se deriva la segunda. ¿Cuál sería la derivada? La derivada primero del exponente sería, pasa el 2 adelante, sería menos 2 octavos, ¿cierto? X más la derivada de un medio, 0, ¿cierto? 0, por, ¿cierto? Entonces la derivada de esto sería
menos 2 octavos, ¿cierto? El 2 pasa adelante, ¿sí? Y le resto el exponente, menos 2 octavos de x, y copio la función igual, menos 1 octavo x cuadrado más 1 medio. ¿Ya? Entonces, ¿qué puedo simplificar? Puedo simplificar esos dos de ahí, y la primera derivada me estaría quedando de esta forma. 1 medio Euler a la menos 1 octavo, x cuadrado más 1 medio, más, y aquí quedaría x por x, quedaría menos en realidad, quedaría menos x por x, x cuadrado, ¿cierto? 1 octavo, x cuadrado, por Euler, elevado a menos 1 octavo, x cuadrado, más 1 medio. ¿Sí? Esa es la primera derivada. Tenemos que calcular la segunda. Va. Esa es la primera. Ahora vamos a calcular la segunda. ¿Sí? ¿Qué tenemos que tener cuidado aquí? Que aquí hay un por. ¿Sí? Aquí no, porque hay constante. La constante se mantiene y se deriva la función. ¿Ya? Pero ahí tenemos un por, así que hay que tener cuidado con eso. ¿Ya? Lo voy a dejar ahí para que si alguien quiere copiar o revisar lo que había hecho o tiene alguna pregunta, me diga. ¿Ya? Entonces, bueno, la derivada de esta primera parte es bastante simple, ¿cierto? Se mantiene la constante, 1 medio. Derivo lo que está aquí arriba, ¿cierto? Y dijimos que eso lo habíamos derivado. Y nos daba menos 2, ¿cierto? Pasa el 2 adelante por menos 2 octavos x por Euler elevado a menos 1 octavo x cuadrado más 1 medio. ¿Ya? Menos ahora, y tenemos que derivar esto de acá, ¿cierto? Que acá tenemos una función, dos funciones que se están multiplicando. Entonces, calculamos la derivada de la primera, 1 octavo, la voy a poner paréntesis acá, 1 octavo x cuadrado, ¿cierto? La derivada de 1 octavo x cuadrado sería, pasa el 2 adelante y el resto 1 al exponente. Y lo otro lo copio como venía, menos 1 octavo x cuadrado más 1 medio, más ahora, y se mantiene la primera y derivamos la segunda. Que sería mantener la primera 1 octavo x cuadrado por, y derivo esta de acá ahora, ¿cierto? Y la derivada primero del exponente, ya la hemos hecho varias veces, menos 2 octavos de x por, y se copia la función Euler elevado a menos 1 octavo x cuadrado más 1 medio. Ya, estamos listos ahí con la segunda. Obviamente, antes de evaluar, ¿cierto? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a simplificar y tratar de dejar lo más simple posible todas estas expresiones. Bueno, aquí se van los dos, ¿cierto? Entonces queda menos x partido en 8, ¿cierto? Si me equivoco me dicen. Euler elevado a menos 1 octavo x cuadrado más 1 medio, menos, aquí este 2 con este 8 se va, y quedaría pero viene con x, así que vamos a colocar x partido 4, Euler a la menos 1 octavo, x cuadrado más 1 medio, más por menos menos, y acá tenemos, bueno, este con este se van, quedaría un cuarto, ¿cierto? Y 1 por 1, bueno, acá nos quedaría x cubo, ¿cierto?
Y abajo nos quedaría 4 por 8, 32. Euler elevado a menos 1/8 x cuadrado más 1/2. ¿Ya? Ahí tenemos la segunda derivada. ¿Sí? ¿Qué vamos a hacer ahora con esta segunda derivada? Vamos a evaluar, ¿cierto? Por nuestro punto de x igual 2. Ya. Con esto ya estamos terminando. Voy a dejar ahí un minutito si alguien quiere copiar, si alguien tiene alguna pregunta, algo. Voy a dejar ahí la derivada. Ya, en el control va a entrar, por ejemplo, un ejercicio como este. Les recuerdo que el control es el 10, ¿cierto? El control 3, nuestro último control es el 10, la otra semana. Y va a entrar, por ejemplo, un ejercicio como este, de máximos, mínimos. Va a entrar un ejercicio de razón de cambio y va a entrar un ejercicio de optimización. ¿Ya? Por si acaso, para que vayan revisando los videos, los ejercicios, yo les subí material también. Hay hartos ejercicios de optimización en la plataforma que están resueltos ahí en un PDF, por si quieren mirar, quieren practicar ahí. ¿Ya? Igual el viernes vamos a hacer más ejercicios. ¿Ya? Hoy día hicimos uno solo, pero este uno ocupa de todo, si se dan cuenta. ¿Ya? Ocupamos harta materia para resolver este ejercicio, que es lo bueno, si se ejercita todo de un viaje. Ya, bueno, me imagino que si no han escrito nada y no me han preguntado nada, porque no hay preguntas, entonces continúo. Ya, vamos a evaluar la x en 2, ¿sí? Entonces aquí nos quedaría menos 2/8 Euler elevado a menos 1/8, 2 al cuadrado más 1/2. Menos, acá nos quedaría 2 partido 4, Euler elevado a menos 1/8, 2 al cuadrado más 1/2. Menos, acá nos quedaría 2 al cubo partido 32 por Euler elevado a menos 1/8, 2 al cuadrado más 1/2. ¿Ya? Entonces, ahí ya tenemos evaluado, lo que tenemos que hacer es simplificar. Entonces, simplificamos. Aquí el 2 con el octavo queda menos 1/4 Euler, ¿sí? Esto es 4, 1/8 por 4, nos queda menos 1/2, más el 1/2 de al lado, menos, acá simplificamos, 1/2 Euler, y aquí nos queda, esto es lo mismo que tenemos acá, y esto nos da 0, ¿cierto? Entonces, el Euler elevado a 0, menos 2 elevado a 3, que sería 8, a ver, 2 por 2, 4, 4 por 2, 8, sí, está bien. Dividido 32 por Euler, y sabemos ya que esto nos da 0. Elevado a 0. Sigamos. Entonces, nos quedaría menos 1/4, Euler elevado a 0 es 1, menos 1/2 por, aquí Euler elevado a 0 es 1, menos, acá simplificando el 8 con el 32, nos queda 1/4, ¿cierto? Por Euler elevado a 0. Finalmente, por fin, esto nos debería dar menor que 0, ¿cierto? Para que sea un máximo. Ya, nos queda menos 1/4, menos 1/2, menos 1/4. ¿Sí? Y si sumamos esto, menos 1/4, sería menos 1/2, menos 1/2 nos da menos 1. Y esto es menor que 0, así que es un punto de mínimo. Entonces, ¿qué decimos? Tenemos que decir que
para que 2,1 sea mínimo, A vale raíz de Euler partido 2, y si no me equivoco, ¿cierto? Y perdón, B menos 1/8. Ah, no, máximo, perdón, no mínimo, pues máximo. Hay que ver, pues si me están máximo, ¿ya? Sea máximo relativo, ¿se acuerdan? Relativo. ¿Ya? Tiene que tomar esos valores. ¿Ya? Un ejercicio largo, con hartas cosas, pero súper, súper bueno si lo aprenden a hacer bien. Hacen ejercicios así solitos después, van a tener puro 7 aquí en adelante. ¿Ya? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda hasta aquí? Parece que no. Bueno, nos vemos el viernes entonces. Este viernes sí hay clases, ¿cierto? Sí. Nos vemos el viernes entonces, ¿ya? Que estén bien, chaito.